Último bloque, penúltimo en realidad, porque tendremos después uno de despedida con adelantos del programa de mañana. Pero bueno, penúltimo entonces del primer programa, todavía el primero de la mañana de la diaria, en un tiempo en el que, por lo menos en Montevideo y buena parte del sur del país, andes por donde andes, mires hacia donde mires, palmeras achatadas, ¿no? O en algún caso, como en la Plaza Independencia, donde hay 33 palmeras que teóricamente homenajean a los 33 orientales, hay 32 que están bien y hay una que está podada, ¿no? Una situación bastante extraña que se da sobre el extremo de la plaza cercano a 18 de julio. Bueno, son los estragos del picudo rojo, que es una especie digamos, de vector de una nueva imagen de la desolación que tenemos en una parte del país y que pone en riesgo ecosistemas muy importantes en Rocha, incluso en el litoral. Justamente de eso llegan a hablar desde la redacción de la diaria Leo Lagos y Martín Otegui, de la sección Ciencia, porque han trabajado un tema que, por ejemplo, en las últimas horas hizo que el Ministerio de Ambiente cree una comisión especial que empezaría a funcionar la semana que viene para tratar de urgencia este asunto, que sin embargo nos conecta con el año 2022. Ya han pasado más de 3 años. Leo, bienvenido. Un placer estar acá en este primer programa. Éxitos y, no sé, por 10 años de este programa. Por todos los que sean. Martín, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Una alegría también estar acá. ¿Qué destacan de arranque de esto que se hace cada vez más visible por la destrucción que está generando este insecto exótico? Digo bien, ¿no? Llegó desde otro lado. Sí, es originario del sudeste de Asia, pero ya se sabe que es invasor en muchos otros países, está en buena parte de Europa, sobre todo los países que tienen, digamos, costa mediterránea, está en la mayoría y ya se sabe que por lo menos que hace 50 años está generando problemas. Y bueno, en el caso de Uruguay, como decías vos, se detectó en el 2022 en la Quinta de Capurro, quizás esté desde antes, probablemente esté desde antes, pero eso es la lo que Quinta de sabemos. Capurro, que aparte es un lugar de valor patrimonial, precioso. Es que quizás se lo detectó ahí porque alguien prestó atención. En ese caso, la gente que trabaja allí en la Quinta de Capurro se dio cuenta, hizo como una autopsia, por decirle así, a una de las palmeras o a alguna de las palmeras que vieron mal. Eso es en Santa Lucía, ¿no? Sí, nosotros estuvimos allí en Santa Lucía mismo. Santa Lucía. Ahí está. Y bueno, eso que mencionabas tú recién, esto de la comisión, bueno, sí, quizá hubo un plan de contingencia que no era capaz que muy claro, o era muy claro, pero no tenía quizá las medidas prácticas de urgencia que se necesitaban, y ahora surge esto en 2025, pero ya es un tema que se arrastra desde hace 3 años. Claro, y en esos 3 años, bueno, digamos, los daños se han vuelto cada vez más notorios. Sí, yo creo que esto desnuda varios problemas que tiene el país, el famoso Uruguay natural, que tiene defectos en muchos lados. Hay una cosa que es muy sabida, ¿no? Cuando esto se trata de una especie exótica invasora, justamente esto que decía, vino de otro país, y las especies exóticas invasoras son aquellas especies que una vez que llegan a un lugar se empiezan a reproducir muy rápidamente porque no tienen enemigos naturales y encuentran un territorio que es propicio para su ciclo vital. Evidentemente, para el picudo rojo, nuestro clima, las palmeras, les gustó y se empezó a propagar muy rápidamente. Porque puede pasar que venga una especie exótica invasora. Si vos traes un tigre y lo soltás en Rivera, no se va a convertir en una especie exótica porque precisa una gran cantidad de presas. Bueno, capaz que come vacas y caballos. Depende de que encuentre en la vuelta, ¿eh? Pero no toda especie que viene de afuera se convierte en una especie exótica. Y una de las cosas que la invasora, ciencia... digamos. Exacto. Una de las cosas que la ciencia sabe, y no es de ahora, y no se precisa un gach para saberlo, es que cuando llega una especie exótica invasora es como cuando llega la pandemia. Cuanto antes comiences a actuar, mayor es la probabilidad de erradicarla. Erradicarla quiere decir que no haya más picudos rojos en Uruguay. Habiendo pasado 3 años de inacción, la idea de erradicación ya pasa a ser un poco más compleja y hay que pasar a medidas de mitigación. Evitar que llegue a los palmares de 33 o los palmares del Río Negro y Paysandú. Sí. Reducción de daños. Exacto. Es como que se nos hubiera muerto muchísima gente por la pandemia y ahora estemos diciendo un plan, bueno, salvemos a algunos abuelitos, pero sabiendo que muchos otros la van a quedar. Y lo que te decía, que esto desnuda muchos problemas, es por qué pasó esta inacción. Y pasó, yo creo, acá voy a opinar un poquito, porque el picudo rojo no atacó a ninguna especie vegetal productiva para el país. Ajá. De hecho, la dirección, quien se encargó del problema del picudo rojo cuando se detectó fue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Perfecto, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la división que se encargó es la División General de Servicios Agronómicos,
que es la encargada de vigilar las pestes o plagas que puedan afectar a los sistemas productivos agrícolas. El picudo rojo, salvo para la gente que vive en Rocha, que vive del turismo en los Palmares, no está incorporado a nuestra matriz productiva. ¿Y qué pasó? Desidia y poco apego al cuidado del ambiente porque no era una enfermedad productiva. ¿Es culpa solo del Ministerio de Ganadería? No. Es culpa del ordenamiento institucional. Tenemos un Ministerio de Ambiente con un comité de especies exóticas invasoras que hasta ahora ha sido muy frustrante para las personas que intentan trabajar en serio ahí adentro, porque Uruguay no ha erradicado ninguna vez, jamás ninguna de las especies exóticas invasoras que se han detectado. Hay un plan para erradicar la rana toro, cuando se estaba a tiempo de actuar, que viene desde el principio de los años 2000, y fue imposible de llevarlo a cabo. Pensar que todavía es posible, digamos, se Todavía puede, es posible pero... porque es una rana que está en algunos pocos charcos que se sabe dónde están, pero hay que tomar acciones, hay que dedicar un poco de dinero para evitar. En Montevideo tenemos una invasión de bisones en un emprendimiento en Lesica, cerca del área protegida de Santa Lucía. Están las denuncias, la Intendencia de Montevideo se lava las manos, el Ministerio de Ganadería se lava las manos, el Ministerio de Ambiente está para otra cosa, evidentemente, y no se ha tomado ninguna acción. De hecho, sigue habiendo una granja de bisones que se sabe que es una especie exótica invasora altamente invasiva en todos los países donde ha estado. Incluso en el COVID se mataron decenas de miles de bisones porque encima transmiten el COVID. Pero acá Uruguay tiene una inercia y una pesadez a actuar que es complicada. Esperemos que ahora este anuncio de que se va a reunir el comité, nosotros hemos seguido muchas reuniones del Comité de Especies Exóticas Invasoras, y yo creo que la tónica general es la desesperanza y la desazón de los investigadores e investigadoras que están atrás de estos temas. En este caso se habla de una comisión especial creada por el Ministerio que sería específicamente, más allá de la existencia del comité, para abordar la problemática del picudo rojo que ingresó a Uruguay y fue detectado ya en 8 departamentos. Y claro, acá es donde empiezan a encenderse las alarmas, ¿no? Se aproxima a Rocha, lo mencionabas recién Leo, donde podría afectar a los palmares de Butiá, y también podría afectar, pensando en otra región, a los palmares Yatay en Paysandú y Río Negro, ¿no? Sí, y además de eso está atacando también, ya se sabe, porque ha atacado muchísimos, a la palmera Pindó, que también es muy emblemática y es nativa, que no hace agregaciones así como lo que pasa en el caso de Butiá y Yatay, pero está presente en muchos ecosistemas, y ya se sabe que el picudo las está atacando porque se ha visto en varios departamentos una gran cantidad. Entonces eso es bastante preocupante. Quizá pasa esto que comentaba Leo, de las especies invasoras, ha ocurrido eso. Hay un solo caso exitoso que es muy viejo, que fue la vizcacha, que se logró erradicar hace casi 100 años nada más, pero desde entonces no ha pasado nunca. En el caso del picudo rojo, simplemente decir que en algunos lugares se pudo erradicar, en Islas Canarias se hizo, es un territorio acotado, obviamente, no tiene la ventaja de que son islas, ¿no? Pero ellos gastaron más de 9 millones de euros, examinaron 700.000 palmeras, trataron 210.000 y luego de unos cuantos años lograron erradicar. Se puede, pero requiere un compromiso, un esfuerzo continuo y también asistencia monetaria. Y ese es otro de los problemas que hay hoy en día, que está bien, está este comité que va a intentar ordenar un poco el tema, pero el problema es que las palmeras están ubicadas en lugares donde no hay una sola entidad que puede estar encargada de aplicar las medidas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, si están las palmeras que están al costado de la ruta, tienen que ver ya con el Ministerio de Transporte. Las que están por ejemplo, en escuelas y demás, ya es la NEP que se tiene que meter en eso. Si están en el ornato público, son las diferentes intendencias. Claro. Y bueno, hay que ver cómo se organiza eso para que no quede a la buena de Dios de cada uno, que espero, y los privados. Y si está en un terreno privado, es suya. Que es suya, el problema es suyo, a su costo. Estamos hablando que sacar una palmera, o sea, las empresas cobran cerca de $1.000, en el entorno de los $1.000, para sacar el árbol que tenés con todas las larvas adentro y hacer el tratamiento y erradicarlo de allí. Enterrar, quemar. Exacto, eso es cuando la palmera ya está en las últimas. Porque después de sacar la palmera hay que enterrarla y quemarla. Sí, porque puede quedar como reservorios. En las palmas quedan a veces muchos de estos bichos que lo que hacen es dispersarse de la siguiente palmera. Por eso es importante o enterrarla o quemarla. Y enterrar, el plan de contingencia dice claramente que son 2 metros bajo tierra. Claro, un árbol muy grande, ¿no? Como para que no sea picudo zombie, dejarlo ahí abajo y no crezca más. Expliquemos rápidamente cómo funciona esto del picudo. El picudo viene con ese pico, perfora el tronco de la palmera, deposita allí huevos, puede depositar hasta 500 huevos en distintos orificios que va haciendo. Esos huevos demoran
se convierten en unas larvas que empiezan a comer el palmito, que es la parte blanda que va dentro de la palmera. Todos nosotros hemos comido algún palmito alguna vez. Bueno, es la parte blanda de una palmera, no de las nuestras, pero esas larvas van comiendo y entre 3 y 6 meses, más o menos, dependiendo de la zona, la larva se desarrolla y ya tenés un picudo nuevo. Tiene una metamorfosis, como muchos insectos, y ya sale un nuevo picudo. O sea que un picudo deja entre 300 y 500 huevos. Ponele que 100 larvas se desarrollan con éxito y no son depredadas. Por cada palmera que vos ves van a salir 100 picudos más. Claro. Por eso ellos ganan. Es muy parecido, acá hay que tener un abordaje parecido al de la pandemia, cuando vos tenés que ver cómo cortabas el contagio. El éxito que tuvo Uruguay el primer año de la pandemia pasaba por hacer testeos, aislamiento y seguimiento, ¿no?, de todos los contactos. Eso fue el Tetris famoso que nos permitió el primer año ser una buena noticia el tratamiento de la pandemia. Después de eso desbarrancó y fuimos uno de los peores países en el 2021, ¿no? Pero eso es otro asunto. Lo mismo habría que hacer acá, un abordaje epidemiológico. O sea, cada palmera que esté afectada tiene la posibilidad de contagiar a muchas otras palmeras. Estos animales, se ha visto que con viento a favor se desplazan unos cuantos kilómetros. Sí, hay que aclarar que hay estudios que muestran que se pueden desplazar hasta 60 kilómetros, que eso no es la norma, no se desplazan eso generalmente, pero con ayuda de vientos fuertes, algunos estudios mostraron que unos pocos ejemplares podían llegar a eso. Que eso no significa que todo picudo que sale viaja a 60 kilómetros. No, pero puede ir en un vehículo uno. Y también, ¿no? Sí, eso puede pasar. Puede pasar también, sí, eso, claro, que sean los vehículos sean dispersores. Pensando también, en la llegada de a Rocha de Maldonado, por ejemplo, ¿no? En el caso de que hacia el este se pueda expandir. No nos queda casi tiempo y yo tengo 2 preguntas muy puntuales para hacerles. La primera, caminando por Montevideo, lamentablemente hay una cantidad de barrios, incluso en algunas calles, que tienen un valor patrimonial, estético, o como se diga, creo que se entiende la idea. Uno ve la destrucción. Por ejemplo, Juan Carlos Blanco, una calle preciosa del Prado que tiene un cantero al medio lleno de palmeras. Bueno, si vos mirás hoy, y capaz que el 30%, 20 y pico, ya están mal, ¿no? En algunos de esos espacios públicos uno ve una especie de dispositivo que les han colocado a alguna palmera. A simple vista parece una tapita de color verde. Uh-huh. Eso da cuenta de una especie de tratamiento, sabemos en qué consiste. Me pregunto qué tan bueno está haciendo en función de la destrucción que de todos modos se ve, pero ¿qué saben de eso? Yo solo digo una cosa breve para darle paso a Leo, porque una de las notas interesantes que hubo en la diaria de la semana pasada era un experto en palmeras justamente que mencionaba su experiencia personal. Se hacen muchos tratamientos, el más, digamos, no sé si popular o el más efectivo es el de endoterapia, que es justamente la inyección de un insecticida en las etapas más bien preventivas, cuando el bicho ya está dentro. Eso es complicado, pero sí funciona bien a modo preventivo. Entonces esa es, si bien hay otras modalidades, esa es una de las centrales para lograr detener el avance del bicho a palmeras que todavía están sanas. Pero hay algunos, como el caso de Bernat, que es el que hizo la nota para la diaria, que está haciendo pruebas él mismo como producto de su desesperanza ante la inacción general. Bueno, sí, yo recomendaría a quienes están escuchando este programa y que tengan la intención de hacer algo por alguna palmera que tengan cerca, ya sea en la escuela que van sus hijos, o en su casa, o en algo. La nota que sacó José Bernat la diaria el miércoles pasado tiene un video que explica cómo hacer este procedimiento. Hay que hacer una perforación con un taladro en el tronco de la palmera, con unos 45 grados, así el líquido baja bien, y ahí se coloca con una jeringa o con algo algunos productos que son de venta libre en Uruguay. De hecho, Bernal lo menciona en la nota, es el mismo producto que se usaba para sacar unos ácaros a la rosa y los venden en muchas agroveterinarias. Ajá. Hay un par de productos que sí requieren receta, pero la mayoría, hay como 5 o 6 productos distintos aprobados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para estos efectos, que se pueden utilizar. No son caros. Y la nota de José Bernal justamente lo que hacía era decir, no esperemos a que el Ministerio de Ambiente o de Ganadería proceda, porque esto hay que actuar ya. Y se propagó la idea de que solamente gente muy capacitada y con determinados conocimientos podía aplicar estos tratamientos, y lo que dice José Bernat es que, primero, ya que el Estado no se hace cargo de lo que pasa en los terrenos privados, tenemos que tomar las armas nosotros mismos. Y es muy sencillo inocular una palmera. Una pequeña cosita que hay que decir, no solo funciona como prevención, también si la agarrás en las primeras etapas, es un tratamiento adecuado para eliminar a las larvas.
son de insecticidas sistémicos. ¿Qué quieren decir estos insecticidas que uno los coloca ahí, después la planta los lleva a través de la savia a toda la planta? Eso genera ciertos problemas. Hay algunas voces que ya salieron a partir de esa nota a criticar, ay, pero van a toda la gente usando insecticidas. Seamos realistas, la gente compra insecticidas, aplica muchos insecticidas, el que tiene jardín, el que le gustan las plantas lo sabe. Todos soñamos con un mundo agroecológico donde no haya que aplicar estas cosas, pero esto se trata de una emergencia. Y bueno, y hay que apelar a los productos que hay. Hay que hacerlo con cuidado, son productos tóxicos. Y lo que resta ver un poco que los productos, los insecticidas sistémicos, estos que van por todas las venas de las plantas, digamos, podrían ser un problema para otros insectos que no queremos eliminar, porque eso también es interesante. Tenemos el picudo rojo, pero hay otros insectos que viven en la palmera que está bueno que sigan estando. Por ejemplo, los polinizadores. Entonces, habría que tomar algunas medidas para no aplicar estos productos en los momentos que las palmeras están con floraciones, claro, que atraen a los polinizadores. Eso se hace siempre, o sea, la lechuga que nosotros comemos, capaz que fue bañada con productos químicos, pero si el productor es responsable, siguiendo directivas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, vos no podés poner, por ejemplo, determinado producto a la lechuga tantas semanas antes de que el producto esté a la venta, ¿no? Entonces hay que respetar esos plazos. Si hacemos esas cosas, yo recomiendo que entren al sitio de La Diaria, hay una sección de ciencia donde están las notas, y hay un video donde se explica lo que cada uno de nosotros puede hacer. Bien. Es una buena noticia que el Ministerio de Ambiente diga que va a tomar cartas en el asunto, pero por las dudas vayámonos preparando cada uno, porque muchas veces estas soluciones institucionales en Uruguay, salvo que toquen a algún emprendimiento productivo, no interesan. Y ahora la última pregunta para que uno de los dos me responda. Si uno se guía por las palmeras más afectadas en Montevideo, me parece que son todas de la especie Phoenix canariensis, que es la de mayor porte, la que está, por ejemplo, en la Plaza de Independencia, bueno, una cantidad de lugares. En la calle Juan Carlos Blanco o Avenida del Prado que mencioné, sí, creo que también. Pero Boulevard ustedes Artigas mencionaron, ahí está, en Boulevard Artigas, donde hay también una afectación muy fuerte, por ejemplo, en la zona de Canal 5. Ustedes mencionaron que, sin embargo, hay otras especies que también han sido afectadas. Pero ¿se puede decir que la que yo mencioné es la más afectada especialmente? Sí, en Uruguay sí, tiene como el bicho, digamos, el picudo rojo tiene una predilección por la palmera canaria, pero obviamente que en momentos de escasez, si no tiene una palmera canaria a mano, va a afectar a otras. Se sabe que afecta a más de 40 especies distintas, y en Uruguay no solo puede afectar a las 6 especies de palmeras nativas que tenemos, sino también a muchas otras que son exóticas, como en el caso de la palmera canaria, que llegó con los inmigrantes canarios, que ya a esta altura tiene como una tradición cultural y paisajística importante para el Uruguay, pero hay otras, como la nota que mencionaba Leo, que hablaba de la Washingtonia robusta. Hay un montón más que también nosotros vemos que son exóticas, que las puede atacar. Es verdad, la palmera canaria es la principal. Ya sería triste si solo atacara la palmera canaria, pero ojo, si se acaban las palmeras canarias, van a ir en masa también por las otras especies, entre ellas nativas. Es preocupante e interesante. Leo y Martín, muchas gracias por esta primera visita de otras, porque la sección Ciencia de La Diaria estará muy presente, como en las ediciones habituales de La Diaria, también en la mañana de La Diaria. Hasta la próxima. Muchas gracias. Okay, pues.